Bueno, ahí está. Ahora volvemos acá y ahora hago compartir pantalla. Bueno, no me deja pantalla completa. Compartir. Bueno, tengo que ir acá. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, sí, aparece la diapositiva. Perfecto. Bueno, entonces, la ingeniería genética es esta tecnología que nos va a poder tomar el control sobre el ADN y modificarlo y hacer transferencias de un organismo a otro, y esto nos va a permitir corregir defectos genéticos y desarrollar nuevas especies, ya sea de bacterias, nuevas cepas o nuevas variedades de plantas, nuevas razas de animales, y podemos tener estas especies para producir algo que nosotros estemos interesados. Como el primer paso para poder modificar el ADN, ¿cuál es? Bueno, tener un ADN puro sobre el cual empezar a trabajar, ya sea para tomar una secuencia y ponerla en otro lugar, o tomar el ADN de por ejemplo, de un plásmido y ponerle el gen de interés. Así que el primer paso es hacer una extracción correcta de ADN. ¿Qué nos tenemos que acordar del ADN? El ADN era una molécula que tenía carga, ¿se acuerdan? Y la carga venía dada por ¿qué? ¿Qué se acuerdan? Por los grupos fosfato. Y le daba una carga negativa. Esperen que tenemos que dejar entrar a alguien. Admitir. Y los grupos fosfato tienen carga negativa con el otro grupo fosfato de la otra hebra del ADN, además tienen una fuerza para repelerse. Por lo cual, estas cargas facilitan que el ADN esté en solución, en una solución acuosa. Y alrededor de la molécula de ADN se forma una capa de hidratación que es la que permite que el ADN esté correctamente disuelto. Si nosotros agregamos etanol, lo que podemos hacer es distorsionar esa capa de hidratación, y si además pusimos algún ion con la carga opuesta, como por ejemplo el sodio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder neutralizar las cargas y así lograr que el ADN precipite. ¿Ustedes hicieron extracciones de ADN antes? Sí, nosotras sí. Sí. Los de biología sí, los de nanotecnología no. No, nosotros no. Ninguna. No, Ok. no. Bueno, entonces ¿cómo vamos a obtener el ADN puro y después terminar con este ADN precipitado que ven en ese tubito? En ese tubito el ADN sería esa nubecita blanca formada por hebras, eso es el ADN. Vamos a tener que elegir cuál es el organismo a partir del cual vamos a purificar el tejido. Vamos a necesitar elegir qué tejido vamos a usar. O sea, por ejemplo, si tengo una planta, voy a sacar ADN de la hoja o de la raíz. Si tengo un animal, voy a sacar ADN de una muestra de sangre o de las células del interior de la boca, o voy a hacer una extracción de ADN de hígado. Bueno, definir todas esas cosas. Voy a tener que ver cómo lo voy a guardar. ¿Lo voy a usar en el momento para hacer algo, o lo quiero guardar y lo voy a guardar en el freezer en un -80? Tengo que decidir todo eso. ¿Qué voy a hacer después? Quiero cortar el ADN con una enzima, quiero hacer una reacción de PCR. Bueno, distintas preparaciones pueden requerir distintas técnicas de purificación. ¿Qué infraestructura tiene mi laboratorio? Si tengo o no centrífugas, por ejemplo. Y también definir el presupuesto que cuento para hacer la extracción. Puedo comprar algún kit de extracción ya listo, o bueno, puedo hacerlo directamente con extracciones tipo fenolcloroformo y etanol. También el tiempo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el caso de la pandemia,
Ahí, si viene una extracción de ARN, mucho de lo que vamos a ver de ADN también podría extrapolarse a ARN. Los pasos de extracción también eran limitantes. Si yo quería entregar un resultado de PCR en 24 horas, bueno, ¿cómo podía hacer para acelerar el proceso de purificación y llegar a entregar el resultado en el tiempo correcto? Si estoy haciendo algo que capaz es de investigación y no estoy apurado con el tiempo, bueno, podría elegir otras técnicas. ¿Cuáles son los pasos para lograr una purificación correcta? Bueno, primero voy a tener que romper el tejido si estoy extrayendo de un tejido. Si estoy extrayendo, por ejemplo, de un pedacito de hígado, primero tengo que romper el hígado para tratar de llegar lo más posible a tener células individuales. Lo mismo si tengo por ejemplo, las hojitas de una planta. Una vez que rompa el tejido y me quede con las células, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el ADN habíamos visto que está en el interior de la célula. Bueno, tengo que lisar la célula. Y ahí también decidir y ver qué es lo que estoy trabajando. Si estoy haciendo una extracción de ADN de un cultivo de bacterias, bueno, no tengo que romper el tejido, porque las bacterias no crecían en un tejido y con solo romper la bacteria tendría el material genético de la bacteria. Si tengo un pedacito de hoja, bueno, tengo que romper el tejido, romper las células y tengo que asegurarme también, en ese caso, de romper el núcleo. ¿Por qué? Porque en las células eucariotas el material genético estaba adentro del núcleo. Una vez que rompí todo y me queda todo en una solución, tengo que sacarme a las proteínas, que van a ser un componente mayoritario de la mezcla, y también voy a tener que sacarme a los lípidos. ¿Qué lípidos? Los lípidos de la membrana plasmática, principalmente en la mayor parte de las células, pero si estoy haciendo una extracción de ADN de una muestra de adipocitos, bueno, voy a tener otros lípidos adicionales. Después de que saque todo esto, el paso siguiente que es, bueno, precipito el ADN y le hago algún tipo de lavados adicionales para sacarnos otros restos que nos hayan quedado, y después que lo tengo precipitado, las reacciones que pasan después no ocurren en un ADN en estado sólido, tengo que volverlo a solución. Así que lo tengo que rediluir o poner una redisolución para tenerlo en el estado en que las enzimas, por ejemplo, puedan actuar. Vamos a ver que existen dos técnicas generales para preparar ADN. En una voy a hacer una separación toda en distintos medios líquidos. Voy a separar a las proteínas y a los lípidos, voy a precipitar al ADN y después lo voy a volver a solución. Y en el otro caso puedo usar algún tipo de matriz, algún tipo de cromatografía. ¿Para qué? Bueno, en estas formas de cromatografía voy a permitir que el ADN se una con una resina, principalmente por carga. O sea que si el ADN tiene carga negativa, la resina, ¿qué tendría que tener? Positivo. Cargas positivas, muy bien. Y después de que el ADN queda unido a la resina, tengo que lavar y recuperarlo. Algo similar a lo que ustedes harían en una cromatografía, por ejemplo, del HPLC. HPLC sí vieron todos. Los de biología y los de nanotecnología. ¿O no? Chan chan. HPLC todos. HPLC no recuerdo haberlo visto, siendo sincero. Esto tiene un poco que ver con lo que le mandé en el mail. Se lo digo por acá. Dale. Con las clases que yo tuve, no me siento capacitado para tener la clase con usted al ritmo que quiere darla y que se merecen los otros que tienen más capacidad o que ya están más avanzados con el tema del material. Y estaba pensando en darme de baja y venir más adelante con mayor preparación por otras cosas. Eso era básicamente lo que quería decirle. A ver, esta es otra cosa adicional. ¿Ustedes no son como del último año de nanotecnología? No, yo soy de segundo año de nanotecnología técnicamente, pero las materias que me quería anotar de segundo año no estaban disponibles y me quise anotar en una quinta materia y me apareció la opción de la electiva. Yo no me avivé en ese momento de que esta electiva sería compartida con biología y que biología estaría mucho más avanzado y que usted la tenía preparada para más avanzada, tendría que haberlo supuesto. Fue
arrogancia mía, el creer que podría haber aguantado el ritmo. Reconozco que no estoy al nivel para seguir el ritmo, así que no quiero que usted tenga que dar la clase o tener que bajar el nivel de la clase por cuestión mía. No, Perdón, puedo ¿puedo hacer algunas un cosas. A ver, comentario? los otros que son de nanotecnología, ¿entienden cromatografía? Yo sí, profe, pero yo estoy en cuarto año y yo tuve en segundo una materia que se llamaba química biológica y por eso tengo conceptos que puedo utilizar con su materia. Pero los chicos nunca tuvieron esa materia, se cambiaron de plan y no la van a tener tampoco. Así que esta es la primera etapa para ellos. La clase que tendríamos, que eso sea del nuevo plan, preparándose para el siguiente semestre, sería ingeniería genética, que eso sí sería, creo que eso lo necesitaríamos como base para poder empezar a entender todo esto. Usted lo va a dar como una clase, nosotros tendríamos que tener la cursada para eso, al menos en mi caso. Perdón, ¿puedo Así que hacer un comentario? Dale. Yo soy de biología, pero el otro día justo charlaba con el profe de bioquímica que me contaba esto, que cambió el plan de estudios y que les pusieron esta electiva. Por eso, me parece que no es un problema solo de él, más que nada por eso lo digo. Les cambiaron el plan de estudios y nos mandaron un poco al muere poniéndoles esta electiva. Entonces me parece que no es un tema tuyo en particular. Nosotras somos dos, hay muchos conceptos que los vimos, pero que siempre está bueno igual volver a verlos. O sea, digo, en cuanto a nosotras no hay inconveniente con respecto a eso. Bueno, me daría cosa que te vayas, yo qué sé. Si querés puedo pasar en algunas. A ver, si ninguno de los de mire, nanotecnología entiende cromatografía, explico algo de cromatografía básica. el tema es que, profesora, a mí me copó, como explicó la materia el primer día, Sí. y me interesa mucho verla. Pero la verdad, para que yo esté esforzándome tanto y que por ahí le esté sufriendo una materia que me interesa tanto, ya no es un tema de que, o sea, que le dé cosas a usted, ya es un tema de un poco de orgullo mío de poder sentir que yo puedo estar siguiendo la clase sin tener que adaptar la clase a mi nivel. O sea, es un tema de preparación mía y de reconocer cuando no estoy preparado para hacer algo. O sea, si es que veo que una situación me sobrepasa, no es que simplemente puedo darle con la cabeza contra la pared y atravesar la pared. Me separo un poco, busco si hay una puerta y abro la puerta. Esa sería mi idea. Ok, bueno, no sé. Discúlpeme, pero no, o sea, me encanta la clase, trato de seguirla, pero siéndole sincero, explica bien, se le nota, pero yo no puedo seguirlo. Discúlpeme. Bueno. Disculpe que le hice perder el tiempo. No, no, por favor. Pero a ver, esta es la primera vez que yo doy la materia para los dos grupos. Por eso entiendo que vos estás en segundo, pero y que esta materia venía organizada para los chicos de biología. Yo trato de cambiarle algunas cosas, pero tampoco, por ejemplo, si vos me decís que hay chicos de cuarto que tampoco entienden, bueno, capaz que, no sé, deberían haberme avisado y yo podría armar una cosa distinta, pero así como que en el momento es medio dificilón, no sé qué decirles. Bueno, tengan la idea de que, por un lado, volvamos a esto, por un lado, puedo purificarlo haciendo una extracción con cloroformo. Cloroformo es una molécula orgánica. Entonces, con las moléculas orgánicas, ¿a quiénes separo? A todas las proteínas que sean, o a las membranas plasmáticas que sean de tipo hidrofóbico. O sea, voy a separar a todo lo que sea lípidos. Y después, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a ponerle, en este caso, una mezcla de etanol o de algún otro tipo de alcohol para hacer que el ADN precipite. Eso lo hago si lo quiero hacer de manera, pongámosle así, como casera. Si yo lo que quiero hacer es en un sistema más de tipo comercial, que sea fácilmente escalable, sobre todo si voy a hacer esto con un montón de muestras, tengo que usar algo que sea en un sistema escalable. Entonces, para eso, ¿qué uso? Uso sistemas de resinas, que son como unos tubitos que están llenos de una matriz que tiene carga
positiva, entonces el ADN, como tiene carga negativa, se me queda pegado a la matriz. Después, ¿qué hago? Bueno, he hecho una solución para sacar todo lo que haya quedado unido a la matriz de manera inespecífica y termino con un paso donde despego el ADN de la matriz y me lo voy a llevar en el tubo. Otro, bueno, volviendo a los pasos generales para la extracción. Uno de los pasos es cómo voy a tener la muestra. La colecta inicial de la muestra y su manejo posterior van a ser indispensables para tener una extracción de ADN exitosa. Y ahí se acuerdan que había, por ejemplo, si nosotros volvemos de vuelta a la extracción del COVID, algo que capaz que ustedes se acuerdan más. Ahí, ¿qué había que hacer? ¿Se acuerdan que en algún momento había extracción que era por hisopado, espantoso, o también tenían algunos lugares una extracción que era a partir de saliva? Pero que esa saliva, bueno, tenía que ser recolectada en el momento. Yo no podía venir con un frasco de saliva que recolecté en casa y después llevarla. ¿Por qué? Y porque capaz que todo lo que le había pasado durante el transporte terminaba degradando a la muestra y no podía usarla. Lo ideal que era, bueno, tomar la muestra de saliva en el lugar o lo mismo hacerlo con el hisopado. Pero imagínense que estoy en una campaña y quiero hacer una extracción de ADN de hojitas de una planta que recolecto en mi viaje alrededor de, no sé, de Namibia. Bueno, ¿cómo voy a mantener esas hojitas hasta que lleguen al laboratorio y haga finalmente la extracción? Bueno, tener en cuenta todos esos pasos. Para cada uno de los pasos distintos que estamos charlando, va a haber distintos métodos. Igual que cuando ustedes ven en las series o las películas que dicen, bueno, vamos en la zona del crimen y van a tomar la muestra, que toman la muestra y están todos como vestidos con esos trajes blancos que es el Tyvek, para asegurarse de que, primero de que no voy a contaminar la muestra, porque si no, el que está tomando, por ejemplo, toma una muestra de ADN, tiene que tener cuidado de que solo tome la muestra de ADN de ese lugar y no contamine la muestra con un ADN propio. Si no, cuando llega el análisis de la muestra, ¿qué sabemos? ¿Era el asesino la persona X o era el bioquímico que fue a tomar la muestra? Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas siempre en cuenta para que la extracción sea exitosa y el proceso sea exitoso. También cada tejido va a tener condiciones propias y va a ser más o menos difícil de conservar hasta hacer la extracción. Acá, a ver si lo podemos acercar, tenemos, por ejemplo, si yo quiero hacer una extracción de plantas, idealmente conviene que elija hojas de la planta sobre la cual quiero hacer la extracción y las hojitas más jóvenes que vea en esta planta. ¿Por qué? Porque cuanto más adulto es el tejido del cual quiero partir, más se me van a juntar, va a acumular polifenoles y polisacáridos que pueden interferir con el almacenamiento o con la extracción correcta de la muestra. ¿Qué voy a hacer? Bueno, imagínense de vuelta que estoy recorriendo la sabana en Namibia y quiero hacer extracciones de plantas de la sabana. Bueno, voy a tomar una muestra y lo ideal sería que la guarde en hielo seco, que sería algo así como menos 100 grados, y que después que tenga eso lo guarde en un freezer de menos 80. También podría haber de liofilizar el tejido en el momento o hacer alguna otra técnica para definir qué es lo que cómo puedo mejorar la conservación de la muestra y que esa muestra no se degrade. Si voy a hacer una extracción de un tejido animal, bueno, ¿qué me conviene? Primero tratar de hacer que ese tejido sea en el tamaño más chiquito posible para asegurarnos que vamos a poder después terminar. O sea, yo puedo cortarlo con tijeras o con bisturís en pedacitos bien chiquitos, pero después tengo que asegurarme que lo voy a poder terminar de disgregar hasta tener el nivel de células. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una opción sería tomar la muestra de tejido y guardarla en etanol 70 como una opción. También puedo guardarlas en un medio con buffer que tenga inhibidores para
que las enzimas que pudieran degradar la muestra no estén activas y me degraden el ADN. Según el método que elegí, la muestra la voy a tener que guardar, puede ser a 4 grados o lo puedo congelar rápido a menos 100 y pico con el nitrógeno. Si yo quiero hacer una extracción a partir de sangre, ahí lo que tengo que tener en cuenta es, 1, los glóbulos rojos no tienen núcleo, entonces no tienen material genético. Lo único que me va a dar ADN para la extracción, que son los glóbulos blancos. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta en ese caso es, guarda con el calibre de la aguja, porque si yo tengo una aguja muy finita, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el efecto de estrés de las moléculas pasando a través del ADN, a las moléculas pasando a través de la jeringa, hagan que la célula se rompa. Y si se me rompen todos los glóbulos rojos, voy a contaminar la muestra con hemoglobina y eso suele ser perjudicial para la extracción de ADN. También lo más probable es que no necesite permitir que la muestra quede coagulada, entonces puedo usar anticoagulantes, todo va a depender de qué es lo que quiero hacer. Idealmente la muestra al principio la puedo guardar en la heladera, pero también podría separarla en pequeñas alícuotas y meterlas en un freezer de menos 20. Entonces ya tomamos la muestra, ahora lo que tengo que hacer es homogeneizar el tejido. Tengo que romper el tejido. Esto lo puedo hacer con métodos mecánicos, químicos o algunos tipos también pueden ser enzimáticos. Mecánicos, ¿qué hago? Bueno, tomo la muestra y la macero, la pongo adentro de nitrógeno líquido. Y ahí todos ustedes se acuerdan de la película de Terminator. ¿Qué pasaba cuando metían al Terminator en nitrógeno líquido? Se congelaba. Se congelaba y se ponía súper recontra duro, cosa de que si uno apenas lo golpeaba, el Terminator se caía y se partía en 238.000 pedazos. Bueno, lo mismo va a pasar con la muestra en la vida real. O sea, si yo meto algo en nitrógeno líquido, se congela en el instante. Y después, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo pongo en un mortero, si no lo tenía ya en el mortero, y le puedo dar con el palito del mortero hasta tener un polvo fino. ¿Por qué me va a quedar congelado, súper duro, y cualquier movimiento que haga me va a ayudar a romper? Y ahí puedo romper el tejido. El nitrógeno líquido además tiene la ventaja que como me va a congelar la muestra de manera inmediata, voy a evitar que se formen cristales que puedan romper alguna otra estructura celular. ¿Qué otras estructuras celulares posiblemente me rompan? Y imagínense que me rompen a los lisosomas, que están llenos de enzimas para degradar todo lo que hay. Bueno, si hago esto, voy a romper todo, pero en el mismo momento, y no voy a tener como una degradación previa del tejido. El sumergir una muestra en nitrógeno líquido puede servir tanto para una muestra fresca que saqué, o sea, corté un pedacito de hígado de ratón en el momento, o también me puede servir para una muestra, por ejemplo, también de lo mismo de hígado que ya tenía congelado. Pero también lo puedo usar para semillas, para plantas, para plántulas, para tejido fibroso, para hongos, etc. Otro método es usar bolitas u homogeneizadores. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, yo voy a tener un tubito y a este tubito le voy a poner la muestra. La muestra que, imaginemos, no sé, es un pedacito de piel y quiero hacer una extracción de ADN de piel. En ese tubito pongo la muestra y además agrego unas pelotitas muy chiquitas que lo vamos a llamar en este caso el material abrasivo, que pueden ser bolitas de vidrio súper chiquitas o también pueden ser otras resinas. ¿Y qué hago? Bueno, ahí lo que puedo hacer es sacudir el tubo y que estas bolitas vayan rompiendo el material que está dentro del tubo, o lo puedo poner en un homogeneizador que, para que se hagan una imagen, y todo es siempre mucho más chiquito porque son tubitos muy chiquitos, pero ¿vieron cuando van a la casa de pintura? Si uno le dice, bueno, quiero que me la mezclen de, no sé, de color celeste tanto,
que ponen ahora en la lata de pintura, le ponen los colorantes y la llevan a un lugar donde agitan a la lata de pintura. Bueno, algo similar a eso, pero en un tubito mucho más chiquito y de manera también así súper violenta, me termina rompiendo todo el tejido. ¿Qué me conviene? Bueno, ahí me convendría agregarle a esa misma mezcla un poco de buffer de lisis y o algunas otras soluciones que me ayuden a desnaturalizar las proteínas para que las proteasas y las DNAsas, o sea, las enzimas que comen, por ejemplo, el ADN, no estén activas y me degraden la muestra. Otra de las cosas es que este movimiento de agitar genera fricción y este movimiento, si genera fricción, va a hacer que se aumente la temperatura. Algo que no queremos que pase para que se degrade el ADN, por lo cual, ¿qué nos conviene? Bueno, hacer parte de estos procesos o parar y hacer una incubación en hielo o tratar de tener un área que esté lo más fría posible para evitar que se aumente la temperatura. También les dije que podíamos hacer una homogeneización de tipo químico. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Bueno, voy a mezclar al tejido con, por ejemplo, detergentes, proteínas que degraden otras proteínas, o sea, voy a ponerle proteasas. Voy a agregar agentes caotrópicos que me rompan las uniones entre las células e incluso algunos de estos ya van a poder pasar al paso siguiente, que era romper a la célula. Los pasos de disgregación química pueden hacerse en pequeñas muestras de tejidos frescos, pueden hacerse en muestras de sangre, en algunas bacterias. Si voy a usar esta técnica con un tejido muy fibroso, bueno, me conviene cortarlo primero en pedacitos muy chiquitos para que estos pedacitos bien chiquitos tengan una relación volumen-superficie óptima para permitir que toda la solución entre en contacto con la muestra. Entonces ya rompí el tejido. Una vez que rompí el tejido voy a tener que romper a la célula para liberar el material genético. ¿Qué voy a hacer? Bueno, puedo usar soluciones básicas, puedo usar detergentes o agentes caotrópicos que interfieran con la formación de las membranas plasmáticas y terminen rompiendo las células. En muchos casos, otra cosa que me conviene es ponerle ETA. El ETA es un compuesto quelante de iones, o sea que el ETA va a sacar a todos los iones del medio, principalmente a los magnesios, y cuando saque a los iones magnesio, ahí va a terminar inactivando a las DNAsas, que son las enzimas que degradan el ADN. Y yo no quiero que el ADN se degrade porque lo necesito para los pasos siguientes. Los componentes celulares no solubles como el material fibroso y otras proteínas que me queden en la muestra, después los voy a tener que separar por centrifugación. Siguiente paso, tengo que separar a las proteínas y a los lípidos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, sabemos que el ADN está cargado y que me va a quedar en solución y que tengo otro montón de compuestos en la mezcla que no está pura, que los puedo sacar porque pueden particionarse en una fase orgánica. Entonces, en la fase orgánica, ¿qué me van a quedar? Las membranas plasmáticas, me van a quedar otros lípidos que tengan las células y posiblemente en una interfase entre la fase orgánica y la fase acuosa me vayan a quedar muchas de las proteínas. Entonces, si yo hago esta extracción con una fase orgánica, de la fase superior, que es la acuosa, voy a tomar a lo que sería esta fase que va a contener el ADN. ¿Qué me conviene? Bueno, tratar de evitar lo más posible tocar la interfase porque yo acá lo que quiero es purificar. ¿Voy a perder parte del ADN que me quedaba en la fase acuosa? Sí, probablemente, pero como es más importante tenerlo puro que el rendimiento total, puedo permitirme perder parte de la muestra. Entonces, ya separé a los componentes, ya saqué a las proteínas y saqué a las membranas. El siguiente paso en la purificación es precipitar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a agregar etanol a mi mezcla de solución con ADN, en la cual ya le había puesto
alguna sal que tenga sodio. Entonces, ¿qué pasa? El ADN que tenía los fosfatos con carga negativa, esas cargas se van a ver neutralizadas en parte por las cargas positivas de los iones sodio, y además le agrego el etanol. Todo esto va a interferir en la solvatación del ADN y el ADN va a precipitar. En algunos casos el ADN precipita y lo ven como en ese primer tubito que les mostré, que generaba esa nubecita blanca. Pero también podría querer precipitarlo en el fondo de un tubo y que me quede como un pellet en el fondo del tubo. En ese caso lo que me conviene es centrifugar. Acá dice, y como un paso posterior para el lavado, puedo lavar con etanol 70, o sea que hago la precipitación, centrifugo, me va a quedar el ADN como un pellet en el fondo del tubo, tomo todo el líquido sobrenadante, lo descarto. Una vez que terminé de sacar todo el líquido, ¿qué hago? Arriba le pongo una mezcla de etanol 70. Este etanol 70 tiene 70 de etanol y 30 de agua. Así que cualquier resto de sal que me haya quedado de esa sal que le puse con los iones sodio, voy a poder eliminarla en este caso y voy a sacarme a los iones sodio que podrían contaminar la muestra. Y el etanol 70 muy probablemente parte lo voy a sacar con la pipeta y otra parte voy a dejar que se termine evaporando. Entonces acá teníamos el ADN precipitado, que yo podría incluso centrifugarlo y que me quede en el fondo del tubito. Una vez que lo tengo precipitado, lo tengo que volver a solución. ¿Qué tenemos que saber? Que debería tener la muestra de agua con pH 7 para permitir una redisolución completa del ADN y así evitar una posible hidrólisis ácida. Puedo ponerle buffer, o sea, puedo ponerle una solución amortiguadora, y lo ideal sería que en este caso mantenga el ADN en un pH de 8. También le puedo poner en esta solución de redisolución ETA. El ETA me va a asegurar que va a quelar a los iones magnesio, entonces si aparece alguna ADNasa no va a poder degradar el ADN. ¿Cuál es el problema en este caso? Bueno, que algunas de estas soluciones pueden interferir con los pasos siguientes. Si yo quiero hacer una PCR, bueno, la presencia de ETA podría inhibir a la reacción. Así que cuando terminan el paso de precipitar el ADN, tienen que definir cuál va a ser el paso siguiente del proceso para definir si lo resuspendo solo en agua o lo resuspendo en una solución buffer que tenga esta composición. Si estoy trabajando con ADN genómico, o sea, el ADN de un humano es enorme, ya algo de esto habíamos visto. El subir y bajar con la pipeta puede hacer que este ADN se rompa, se fragmente. Algo que si yo voy a trabajar con muestras de ADN de una bacteria, posiblemente no pase, porque las moléculas de ADN son muchísimo más chicas. Entonces, también tener en cuenta el tipo de ADN con el que estoy trabajando para ver si puedo resuspenderlo subiendo y bajando con la pipeta o si eso no es factible. En esta hay una tabla de los rendimientos típicos para saber, bueno, si yo parto de 200 microlitros de sangre humana, voy a tener entre 3 y 10 microgramos de ADN. Si paso de 25 miligramos de cerebro de ratón, voy a tener entre 10 y 30 microgramos de ADN. Porque si parto de un cultivo de bacterias de coli que tengan 2 por 10 a la 9 células, ahí voy a tener también entre 10 y 30 microgramos de ADN. Y acá tenemos lo mismo para, por ejemplo, plantas. Si tengo 100 miligramos de espinaca, ¿cuánto voy a tener? 2,5 de ADN. Si quiero hacer de 100 miligramos de maíz, bueno, entre 4,4 y 6, etcétera. Esto es porque, bueno, porque muchas veces uno quiere saber cuánto ADN voy a tener al final de la reacción para ver si me alcanza efectivamente con los pasos que tengo que hacer posteriormente.
Habíamos dicho que también había protocolos comerciales, o sea que el protocolo que yo les conté, ese que hacían con el cloroformo y la fase orgánica, bueno, ese lleva muchísimo más tiempo. Si yo quiero hacer una reacción escalable, la tengo que hacer con un protocolo comercial con estas columnitas que estaban llenas de la resina. Siguiente paso. Siguiente paso puede ser que decida tratar al ADN y que el siguiente paso es cortarlo. ¿Cortarlo al azar? No, lo que yo voy a querer es cortar en secuencias específicas. Voy a querer cortar, por ejemplo, entre el principio y el fin de un gen para poder tomar esa secuencia y ponerla en otro organismo. ¿Cómo hago para cortar de una manera específica? Voy a tener que usar unas endonucleasas de restricción. ¿Qué son las endonucleasas de restricción? Son enzimas que van a cortar en una secuencia definida. Estas enzimas inicialmente se encontraron en bacterias, por eso van a llevar el nombre de la bacteria en la que se encontraron. Ejemplo, acá tenemos EcoR1, entonces ECO viene del género y la especie, viene de Escherichia coli, R de la cepa, o sea, porque tenemos el organismo y la cepa de ese organismo, y el 1 es porque fue la primera que encontraron. Las bacterias tienen esto ¿para qué? O sea, ¿para qué inicialmente una bacteria tendría una enzima que corta ADN en lugares específicos? Bueno, las bacterias tienen esto como un sistema inmune, así como muchas comillas, un sistema de defensa muy primitivo en el cual van a tratar de diferenciar a su ADN del ADN que pueda venir de un virus. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, la bacteria va a tener a su secuencia de ADN marcada para reconocer que es la propia. O sea, como cada uno va y le pone, cuando iba a la escuela y le ponía nombre a cada uno de los lápices, bueno, imagínense algo similar, pero la bacteria, en vez de andar escribiendo arriba de la molécula de ADN el nombre y decir este es mío, la marca con un grupo metilo. ¿Qué pasa? Si a la bacteria la infecta un virus y es un virus ADN, el ADN no va a estar marcado con estos grupos metilo. Entonces la bacteria va a poder decir, bueno, mi ADN es el que tiene los metilos. El ADN del invasor, del virus invasor que me infectó, es el que no tiene los metilos. ¿Y qué puedo hacer? Puedo cortarlo, entonces le rompo el material genético al virus y así la bacteria puede defenderse de infecciones virales, que los virus que infectan bacterias son los bacteriófagos. Entonces, el sistema de endonucleasas en la bacteria donde está partiendo, donde empezó el sistema, va a constar de dos componentes. Uno, la enzima que corta en una secuencia específica y una metilasa que metila en una secuencia específica. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, imaginemos que tenemos todos los casos posibles. Tenemos un ADN que está marcado en los sitios específicos y está metilado en las dos hebras. ¿Se acuerdan que teníamos las dos hebras del ADN? En ese caso, la metilasa tiene algo para metilar, que sería la celestita acá, dice MECOR1. No hay nada para metilar, así que no puede metilar. Y la enzima de restricción, la que va a cortar, no va a cortar, ¿por qué? Porque cuando vio esta secuencia se dio cuenta que las dos hebras estaban metiladas y que ese era un ADN propio. Vamos al otro ejemplo. Imaginémonos que hay una secuencia que está hemimetilada, que solo tiene una de las dos cadenas metiladas. ¿Qué es lo que va a hacer la bacteria en este caso? En este caso la bacteria va a metilar el ADN. ¿Por qué podría llegar a pasar esto de que haya una hebra hemimetilada? Chan, chan. La replicación del ADN, ¿ustedes vieron los videos que les mandé? Sí. ¿Alguien vio los videos que les mandé? Sí. Sí. ¿El de Mendelssohn y Stoll lo vieron?
Sí. Un experimento, el experimento más lindo del mundo, no sé qué. Bueno, ¿ellos qué determinaban? Determinaban que la replicación del ADN era semiconservativa, o sea que había una cadena que se mantenía constante, que se usaba como molde y que sobre esa se iban pegando los otros nucleótidos de acuerdo al apareamiento de bases. Bueno, si nosotros estuviéramos en el proceso de replicación del ADN, una de las cadenas va a ser la cadena original. La cadena original me va a quedar metilada. Y la cadena nueva que sintetizaron no tiene el grupo metilo. Entonces, si nosotros estamos pensando en este doble sistema de metilación y restricción, ¿qué va a hacer la bacteria? Va a metilar a la otra cadena, la que le faltaba el metilo, porque va a decir, este ADN es mío, es propio, pero como recién lo sinteticé, todavía me falta ponerle el grupo metilo en la cadena nueva que recién sinteticé. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Bueno, si tenemos una hebra hemimetilada, voy a tener que metilar. Y si no tengo ninguna de las dos hebras metiladas, lo más probable es que este ADN sea de un virus. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces ahí va a venir la enzima de restricción, la que corta el ADN y lo va a terminar cortando. Esto fue algo que se descubrió a fines de los 70 y incluyó el otorgamiento de un premio Nobel a la gente que descubrió todo este sistema. Entonces, esto ya habíamos dicho que funciona como un sistema inmune donde vamos a poder diferenciar el ADN propio del no propio. ¿Qué secuencias van a reconocer todas estas enzimas? Bueno, van a reconocer secuencias que las vamos a poder leer y llamar palindrómicas porque si las leo de un lado y del otro son lo mismo. Si yo leo en dirección 5'3', ¿qué voy a ver? GAATCC. Y si también del otro lado leo en dirección 5'3', ¿qué leo? Leo lo mismo, GAATTC. Pueden ser además simétricas y discontinuas. Puede reconocer, por ejemplo, 3 nucleótidos, un espacio formado por cualquier nucleótido. N significa cualquier nucleótido vale todo. Puede ser una A, una G, una C, una T. Y del otro lado reconoce otros 3 nucleótidos específicos. Y también pueden ser asimétricas y continuas, donde no sería lo mismo leer de un lado que del otro. ¿Cómo cortan estas enzimas? Bueno, las enzimas van a poder cortar y dejar extremos romos. En este caso, corta y me deja extremos romos, que son lisos, que no tienen nada protruyente. Y del otro lado podemos ver que tenemos enzimas que cortan y dejan extremos protruyentes. Esta secuencia que me quedó acá, este TTA, ¿qué va a poder hacer? Bueno, se va a poder juntar, se va a poder aparear con otra secuencia de tipo TTA que esté en otra molécula de ADN de la mezcla que yo quiera generar. Puedo tener extremos 5' protruyentes o 3' protruyentes. Cualquiera de las dos direcciones. ¿Qué hay además? Bueno, voy a tener isoesquizómeros. ¿Qué son los isoesquizómeros? Son enzimas distintas pero que reconocen la misma secuencia. Acá tenemos a esta, a la ACC 651 que reconoce esta secuencia y a la KPN1 que es una enzima diferente, que se extrajo de una bacteria diferente, pero que reconoce exactamente a la misma secuencia. Puedo tener enzimas diferentes que reconozcan a la misma secuencia como SMA y XMA, pero en este caso SMA va a cortar con extremos romos y XMA va a cortar con extremos protruyentes. Y también, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que tenga enzimas que reconozcan secuencias distintas, por ejemplo, BAMH1 y BGL2, que reconocen secuencias distintas, pero cuando cortan dejan los mismos extremos protruyentes. Ven que acá esta secuencia empieza con una G y termina con una C, pero en el medio me deja un CTAG y la otra, ¿qué pasa? Bueno, empieza con una A
termina con una T, pero lo que me está dejando en el medio, la secuencia protruyente, es exactamente la misma. Es GATC. ¿Para qué me sirve todo esto que vimos? Bueno, porque nosotros, ¿qué es lo que queríamos? Queríamos cortar un pedazo de ADN y meterlo adentro de otro organismo. Entonces, lo que quiero es ligar estos pedazos de ADN que estuve cortando. ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo corté con la misma enzima, los extremos protruyentes van a ser los mismos. Pero también puedo haber cortado con enzimas distintas que dejaran los mismos extremos protruyentes, como en este caso. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando una los extremos que quedaron, después voy a generar un nuevo sitio donde voy a tener secuencias distintas, porque esta nueva secuencia que me queda formada empieza con una A, termina con una C, y no se parece a ninguna de las dos con la cual habíamos empezado. Esta empezaba con una A y terminaba con una T, y esta empezaba con una G y terminaba con una C. La que formé ahora empieza con una A y termina con una C, que es un sitio de reconocimiento para otra enzima. Hay montones de enzimas distintas. También lo que puedo hacer es intentar ligar a moléculas que no tengan extremos que puedan aparearse. Como por ejemplo enzimas que la AL1 o la ECOR5 que cortan y dejan extremos romos. Ahí, si yo tengo extremos que sean romos, puedo unir cualquiera con cualquiera. En base a lo que yo les conté todo esto, ¿qué les parece que es más factible para unir moléculas de ADN? ¿Que yo haya dejado extremos protruyentes o que haya cortado con extremos romos? ¿Cuáles le parece que van a ser más fáciles de unir en el siguiente paso? Los protruyentes. Los extremos protruyentes, como van a poder aparearse por estas zonas que me quedaron, van a poder aparearse de manera complementaria, van a ser mucho más fáciles de unir que si tengo los extremos romos. El número y el tamaño de los fragmentos de ADN generados por una enzima de restricción va a depender de la frecuencia de aparición de la secuencia en especial que corta. Teóricamente, imaginando que el ADN sea así una distribución totalmente al azar de secuencias y que yo tenga el mismo porcentaje de secuencias GC que de secuencias AT, podría llegar a la conclusión de que si una enzima reconoce 4 bases, entonces va a cortar cada 256 bases. ¿Por qué? Porque en el sitio 1 puedo tener 4 opciones. En el sitio 2 puedo tener otras 4 opciones y así lo que hago es 4 a la 4 que termina dando 256. Si la secuencia que yo quiero, si la secuencia que reconoce la enzima tiene 6 bases, ahí ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener 4 a la 6, o sea, va a cortar una aproximadamente cada 4100 bases. Entonces, dependiendo del pedacito que yo quiera, tengo que elegir a las enzimas correctas. Bueno, dejamos acá y entramos en el otro link que ya se está por cortar. Ok. Bueno, corto esta grabación.